Esta presentación es en relación de un artículo acerca de la farmacocinética y la farmacodinamia en la administración de la anestesia en los pacientes con obesidad y obesidad mórbida. Ok, a manera de introducción, más de un tercio de los adultos tienen obesidad y un 5% de la población tiene obesidad mórbida. La obesidad mórbida en el mundo se ha triplicado durante las últimas 3 décadas. La obesidad es un factor de riesgo para varias enfermedades como hipertensión, enfermedad de las arterias coronarias, apnea del sueño y diabetes. Los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en comparación con las personas que no presentan esta condición. Sus cambios en la composición corporal imponen diferencias en la farmacocinética y farmacodinamia en cuanto a las drogas usadas en la anestesia. La obesidad no solo aumenta el nivel de grasa corporal y de masa muscular magra, también aumenta el tejido adiposo de manera desproporcional, afectando el volumen de distribución de las drogas según su liposolubilidad. Los cambios en el gasto cardíaco, volumen y flujo sanguíneo también afectan la concentración plasmática máxima de ciertos agentes anestésicos, así como su distribución, metabolismo y depuración. Las personas con obesidad y obesidad mórbida por lo general son excluidas de los estudios clínicos, por lo que la información con respecto a la dosis que se encuentra en los prospectos no es adecuada al aplicarse a este tipo de personas. Los cambios patológicos que ocurren como resultado de la obesidad y obesidad mórbida pueden alterar la farmacocinética y la farmacodinamia de las drogas, por lo tanto se requiere un ajuste en la dosis. Existen diferentes métodos directos e indirectos para evaluar la composición corporal de las personas con obesidad. El objetivo de esto es determinar la cantidad de tejido magro contra la masa grasa para determinar la dosis adecuada de las drogas. Algunos de los métodos directos son el volumen de agua corporal, la concentración total de potasio 40, la absorciometría de rayos X de energía doble. Y algunos de los métodos indirectos son la antropometría y la bioimpedancia eléctrica. Por lo general, la dosificación de las drogas se basa en las características generales del paciente, como la edad, el peso, la altura, el género y las comorbilidades asociadas. En particular, para el paciente obeso mórbido se deben considerar los cambios en la composición corporal, el gasto cardíaco, aclaramiento y flujo sanguíneo. En un intento de compensar estas diferencias, han surgido diferentes formas de escalar las dosis en el paciente obeso. El peso total máximo se refiere al peso total de un individuo. Se utiliza para estimar el tipo de obesidad en relación con el peso ideal. Los individuos son considerados obesos cuando el peso total máximo excede el 120% del peso ideal. Las dosis de administración de la mayoría de las drogas se basan en este peso total máximo, pero es inapropiado para los individuos con obesidad o con obesidad mórbida. El índice de masa corporal es el método más usado en todo el mundo para establecer el grado de obesidad. Este se calcula dividiendo el peso entre la altura en metros cuadrados. Y un índice de masa corporal mayor de 30 clasifica a los individuos como obesos y mayor de 40 como obesidad mórbida. Este método tiene una desventaja que no clasifica según el sexo y no es una herramienta adecuada para diferenciar con precisión los componentes importantes del peso corporal, como por ejemplo en los atletas o en las personas de hueso pesado, van a tener un índice de masa corporal alto, casi igual a una persona con sobrepeso o con obesidad. El peso ideal está asociado con una máxima expectativa de vida para una determinada altura y género. Hay varias formas para determinar el peso ideal, pero estas son unas de las más usadas, propuesta por Devine en 1074. El peso ideal tiene dos grandes desventajas. En primer lugar, indica que todos los pacientes de la misma altura reciben la misma dosis. Y en segundo lugar, no toma en cuenta los cambios corporales asociados con la obesidad. Área de superficie corporal. La fórmula más utilizada para sacar el área de superficie corporal es la de Mosteller, que es esta que está aquí.
y las dosis basadas en el área de superficie corporal tienen las mismas desventajas que el peso ideal, ya que no toma en cuenta los cambios corporales asociados con la obesidad. Cálculo de masa libre de grasa. Este es el peso total menos la masa grasa. Se refiere a los huesos, músculos, órganos y líquido extracelular. El cálculo de masa libre de grasa no incluye los lípidos de las membranas celulares, del sistema nervioso central y la médula ósea, que son componentes del peso magro corporal. El peso magro corporal es la diferencia entre el peso total y la masa grasa. En el obeso mórbido, el peso magro corporal aumenta junto con el peso total, pero este aumento no es proporcional. El peso magro corporal se correlaciona muy bien con el gasto cardíaco y el comportamiento farmacocinético de las drogas hidrosolubles. Entonces, por esta razón, este cálculo del peso magro corporal es una forma ideal de basar la dosificación en el paciente obeso mórbido sin cardiopatías asociadas. El peso corregido o ajustado y el porcentaje de peso ideal no se utilizan para escalar la dosificación de la anestesia, pero son usados en experimentos de farmacocinética de drogas o para indicar dónde está un paciente en proporción a su peso ideal. La obesidad se asocia con varios factores que afectan la farmacocinética y la farmacodinamia de las drogas usadas en la anestesia: el aumento del tejido adiposo, el aumento del gasto cardíaco y el aumento del volumen sanguíneo. Estos en el obeso son necesarios para cumplir la demanda metabólica de la masa magra corporal aumentada. En pacientes con función cardíaca normal, el gasto cardíaco está muy relacionado con el peso magro corporal más que con el peso total. Además, el aumento del gasto cardíaco afecta la farmacocinética temprana de las drogas, es decir, la distribución y la dilución en los primeros minutos luego de la administración. El aumento del peso magro corporal, el aumento de la grasa corporal, aumento del volumen del líquido extracelular, disminución en el volumen residual pulmonar y capacidad respiratoria, anormalidades en la relación del flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular. Esto puede afectar el metabolismo y la depuración de las drogas, afectando la farmacocinética de las drogas utilizadas para anestesiar. La enfermedad de esteatohepatitis no alcohólica, la alteración de la concentración y la unión de las drogas en proteínas plasmáticas. Aquí hay estudios contradictorios. Un estudio reporta que el aumento de los triglicéridos, lipoproteínas y ácidos grasos inhiben su capacidad de fijación, por lo que aumenta la presencia del fármaco libre en sangre. Y hay, en cambio, otros estudios que demuestran que el aumento de la concentración de las proteínas de la fase aguda aumentan la fijación, por lo que disminuye la presencia del fármaco libre en sangre. Con unos conceptos que ya conocemos, que la farmacocinética es la acción del cuerpo sobre el fármaco, y aquí va la absorción, distribución, metabolismo, depuración y excreción. El volumen de distribución, que es la cantidad de fármaco que se va a distribuir de manera uniforme para ocasionar la concentración plasmática deseada. Un volumen alto indica que el fármaco se distribuye ampliamente a los tejidos y un volumen bajo indica que el fármaco está concentrado en el plasma. Los medicamentos lipofílicos se asocian con un mayor volumen de distribución, mientras que los hidrofílicos se encuentran con un menor volumen de distribución. Cada fármaco se distribuye en el cuerpo de manera específica. Algunos se concentran principalmente en el tejido adiposo, otros en el líquido extracelular y otros se unen a determinados tejidos. La farmacodinamia son los efectos del fármaco en el organismo. Los cambios fisiopatológicos que ocurren con la obesidad alteran la farmacodinamia y la afinidad por su receptor, asociándose a desequilibrios de la función cardíaca y respiratoria, con la exageración de los efectos adversos y estrechando la ventana terapéutica de las drogas. La anestesia es un estado transitorio reversible de depresión del sistema nervioso central inducido por drogas específicas y caracterizado por la pérdida de la conciencia, de la sensibilidad, de la motilidad y de los reflejos. Para alcanzar este estado, los médicos utilizan diferentes drogas.
Los cambios fisiológicos producidos por la obesidad pueden alterar drásticamente la distribución, fijación y la eliminación de muchas de estas drogas. El conocimiento de cómo la obesidad afecta a cada droga es vital para evitar dosificación incorrecta y eventos adversos. El artículo menciona diferentes drogas que se usan para anestesiar a las personas por diferentes vías de administración. Entonces aquí solo hay una lista de los agentes más usados, y para la dosis en los pacientes obesos pues hay que poner atención al peso magro o al peso total o al peso ideal dependiendo de la función de cada fármaco. Dosificar al paciente con obesidad mórbida requiere tener en consideración los cambios de farmacocinética, farmacodinámica y fisiopatológicos que afectan a esta población. Administrar las drogas según el peso total, sobredosificar en la mayoría de los casos y dosificar de acuerdo al peso ideal puede resultar en rangos subterapéuticos. La escala del peso magro corporal es la manera más apropiada de dosificar al paciente con obesidad y obesidad mórbida, ya que correlaciona mejor con el gasto cardíaco o los procesos metabólicos en este paciente. Aquí están las referencias bibliográficas. El artículo que elegí se publicó en el 2021 y el otro artículo es un artículo en español que se publicó en el 2014. Ese solo lo usé como referencia para la traducción de algunos conceptos muy técnicos que necesitaba un poquito de ayuda. Y es todo, gracias.